Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Del verso 1, voy a hablar hoy con el tema sorprendidos por la gracia. Y está marcado con el número 1774 para los muchachos de audiovisuales. Mateo capítulo 20, verso 1, dice la Escritura, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario como pago al día, los envió a trabajar en su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y le daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, que es el mediodía, y la novena, que es la 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el día, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario, el salario de un día. Al venir también los primeros, los que llegaron a las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Pueden tomar asiento. Sorprendidos por la gracia. Las parábolas de Jesús son muy ricas en enseñanzas prácticas sobre lo que es el reino de Dios, sobre el carácter de Dios, y pudiéramos decir que en sentido general sobre los propósitos de Dios para con la humanidad. Jesús utilizó este recurso con mucha frecuencia para poder dar a conocer enseñanzas que consideraba muy importante para quienes le podían escuchar. Hace varias semanas estuve predicando sobre algunas de las parábolas y hoy he decidido retomar estas enseñanzas que son valiosas y determinantes para lo que buscamos agradar a Dios, para los que aspiramos a vivir vidas agradables a Dios, para aquellos que queremos llegar al cielo y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y tengo la fe de que este mensaje llegue a lo profundo de los corazones de quienes me escuchan y levante la fe de ellos y sean restaurados espiritualmente, porque la palabra viene para instruir, para enseñar, para edificar, pero también para confrontar, para derribar argumentos de error, para derribar mentiras, fortalezas espirituales que Satanás construye alrededor de nuestros pensamientos. Creo que es oportuno aclarar qué es una viña, porque quizás en el contexto nuestro no entendemos quizás mucho lo que era tan común para Cristo y quienes le escuchaban. Una viña es una finca, una porción de terreno donde se cosechan uvas.
Las uvas, como cada producto agrícola, tienen una fecha, tienen ciclos y tienen sus particularidades en cada etapa de su cultivo. Cada cosa tiene su ciencia, decía alguien una vez. Y eso es así, usted se va al campo y trabaja con los agricultores y usted cree que simplemente ellos sembraron ahí y la mata nacieron y se produjeron los frutos y que ya los recogieron. No. Los verdaderos agricultores, uno de mis abuelos fue agricultor toda su vida y cuando yo era un mozalbete, para mí era fascinante irme al campo donde él vivía y pasarme esos días yendo a la finca con él. Recuerdo los desayunos maravillosos que preparábamos en el campo. Huevos sancochados con vivirito sacado de la tierra, hervido en una lata vieja y con hoja de mata de plátano. Yo sé que hay muchos jóvenes que dirán, ¿y de qué Pedro Picapiedra es que está hablando el pastor, verdad? Cada actividad, y la actividad agrícola no es la excepción, tiene sus ciclos, sus particularidades en cada etapa de su cultivo. En la parábola, posiblemente Jesús estaba haciendo referencia a la temporada del año para el mes de septiembre, cuando en esas tierras se realiza la vendimia, que es la cosecha total de las uvas. En el planteamiento de esta parábola, al parecer, el dueño de la viña había decidido cosechar todas las uvas en un solo día. Y por esa razón decidió desde muy temprano, quizás desde las 6 de la mañana, comenzar a contratar jornaleros y acuerda con ellos pagarle el salario de un día para un trabajador agrícola, un denario. Ese fue el acuerdo. La jornada laboral era de aproximadamente 12 horas, pero 10 horas productivas porque habían 2 horas que se perdían entre la comida y los descansos de la hora más caliente del día, que era el mediodía. Todas las uvas debían ser recogidas aparentemente ese día. Por eso, alrededor de las 9, el dueño de la finca volvió a salir y contrató otro grupo a quienes prometió darle un pago justo. Note la diferencia. Al primer grupo le dice, le voy a pagar un denario. Pero todos los otros grupos le dice, les voy a pagar lo justo. Y entonces volvió y salió al mediodía y recogió otro grupo para contratarlo y trabajar en su viña. Igualmente lo hizo a las 3 de la tarde y finalmente alrededor de las 5 de la tarde consiguió un grupo y lo llevó a trabajar para realizar la cosecha en su viña. Al finalizar la jornada y llegar la noche, el padre de familia o dueño de la finca le dijo a su mayordomo, verso 8, llama a los obreros, a todos, y págales la jornada, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Eso significaba pagarle el salario de un denario a todos los que trabajaron. Un pago igualitario, sin importar la cantidad de horas que habían trabajado. Obviamente, desde la perspectiva humana, pero no necesariamente desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva del dueño de la finca, eso molestó a los que fueron contratados primero. Porque a su juicio, a los últimos debieron pagarle menos que a ellos.
Porque a ellos lo pusieron a trabajar el día entero. Y a los últimos trabajaron quizás, hubo un grupo que lo que trabajó fue 1 o 2 horas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del dueño de la finca? Verso 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos que llegaron último han trabajado 1 sola hora. Y tú lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Era comprensible ese reclamo. Humanamente era comprensible. Como nosotros pensamos y calculamos, eso era comprensible. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del dueño de la finca, el padre de familia? Verso 13, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario como salario del día? Es decir, ¿qué yo te prometí? Pagarte un denario. Entonces toma lo que es tuyo y vete tranquilo. Pero quiero darle a este que llegó último lo mismo que te di a ti. Verso 15. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso es poderoso, hermanos. Y aquí está una poderosa enseñanza que por eso yo la titulé Sorprendidos por la gracia o por la misericordia. ¿Por qué fueron sorprendidos? Porque estos jornaleros del primer grupo no podían entender lo que había hecho este hombre. No podían asimilar la magnanimidad, la bondad, el bien hacer, que había sido una decisión soberana del dueño de la finca. Ellos no podían entender eso. Ellos no habían sido maltratados porque a ellos se les pagó lo que se les prometió. Sin embargo, ya ellos no eran felices. Usted está viendo cómo es el comportamiento del ser humano. A ellos no lo habían atropellado, a ellos no le faltaron, a ellos no lo engañaron. Sin embargo, ya ellos no estaban contentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos entendían que el dueño de la finca tenía que actuar en la manera que ellos pensaban que debía actuar. Que la justicia del dueño de la finca tenía que ser conforme al pensamiento de ellos que habían sido ya bendecidos en el primer grupo. Y esto refleja la conducta del ser humano. Jesús con la parábola está buscando dar a conocer un principio del reino de Dios. Y por eso la parábola comienza Cristo hablando, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tenía una. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Entiendan la historia para que entiendan el reino de los cielos. Entiendan la historia para que conozcan los pensamientos de Dios. Entiendan la historia para que puedan darse cuenta de cómo Dios administra los recursos de su gracia, los recursos de su misericordia, los recursos de sus bendiciones. Mucho más allá de lo que nosotros humanamente estamos acostumbrados a hacer.
Y cuando meditaba en todo esto, el Espíritu Santo me dio dos aplicaciones prácticas, que es lo que quiero dejar en la mente y el corazón de todos los que me escuchan en esta hora. Y lo primero es que debemos entender que Dios administra su gracia y sus bendiciones bajo sus criterios, nunca de acuerdo con el criterio de los seres humanos. Dios no tiene que pedirte permiso a ti para bendecirme a mí. A Dios no le importa que tú hagas piquito porque te dio más bendición a ti que a mí o viceversa. A Dios no le importa eso. Dios administra su gracia y sus bendiciones bajo sus criterios. Y esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo porque nos pasamos la vida quejándonos con Dios directa o indirectamente por la manera en que Dios trata con la vida de otra persona. Y nuestro deber es buscar nosotros cómo llevarnos con Dios antes que estar calculando qué está haciendo Dios con el otro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso es difícil para nosotros porque tenemos como un espíritu comunista, socialista, leninista, marxista. Y todos esos sistemas son sistemas fracasados. Todos son sistemas. El socialismo, como se le llama hoy, porque en el fondo es comunismo, pero ahora le han puesto socialismo. Viven sistemas tan maravillosos que todo el mundo se quiere ir de los países donde ellos llegan. Por ejemplo, en Venezuela han llevado un sistema que hace a la gente tan feliz que creo que son 4 o 5 millones de gente que se ha ido. En Cuba tienen 60 años con un sistema tan feliz, tan maravilloso, tan igualitario, que todos están igualitariamente quebrados, arruinados. Pero eso le gusta a los oídos de la gente. En Argentina están igual. Y usted va buscando cada país que ha caído en esa trampa y terminan en sistemas terribles, porque el pensamiento de la gente muchas veces construye paradigmas que yo diría que son utópicos, porque no son capaces de ser llevados a la realidad, solamente se quedan en la mente, solamente son buenos en la mente, solamente son justos en la mente, pero a la gente le gusta escuchar cosas como esa. Aquí todo el mundo va a ser igual. Eso es bueno para el que no trabaja y para el que no ha conseguido nada. Pero el que ha guayado la yuca dice, no, yo no quiero ser igual. Yo me sacrifiqué. Imagínense, alguien que estudió 20 años y hoy está cosechando. Y entonces el que no estudió, hay que ser igualitario y darle los mismos beneficios. Antes decían los muchachitos, hay cañajo. El mensaje de la parábola iba dirigido a la gente en sentido general, pero muy especialmente a algunos de los fariseos que se ocupaban o que ocupaban un puesto privilegiado ante Dios, según ellos, por su aparente cumplimiento riguroso de la ley mosaica. En este grupo de personas estaban muy identificados o estaban muy a tono, específicamente los fariseos, quienes seguían la doctrina judía del mérito. Creían que el hombre tenía que acumular numerosas obras para que éstas se pudieran convertir en recompensas delante de Dios. Y esta es una tendencia en los seres humanos, pensar que por las obras, que por nuestro esfuerzo humano, según nuestros criterios, tienen méritos para determinar cómo Dios administra su gracia y su bendición. Y ciertamente la Biblia habla de los galardones.
Pero eso nada tiene que ver con la administración de la gracia de Dios. En Apocalipsis 11, la palabra del Señor dice claramente que llegará el momento en que Dios entregará los galardones a los que hayan sido fieles. Es decir, Dios sabe que hay gente que Él lo va a bendecir mucho más que a otro allá en el tiempo final. Pero la administración de la gracia es otra cosa. Y aquí Jesús en esta parábola está enseñando el concepto de la gracia y la soberanía de Dios para ministrarla a los seres humanos. Algo muy difícil de entender en el primer siglo y mucho menos en el caso de los fariseos. Véalo graficado en el primer grupo de jornaleros. El dueño de la finca le pagó su salario, pero ellos no eran felices ya porque otros trabajaron menos y le pagaron igual. Así pasa con nosotros en nuestra relación con Dios. Pretendemos imponerle a Dios nuestros criterios para la salvación. Señor, pero yo soy bueno. Es comprensible que tú me hayas salvado a mí. Pero fulano, ese vecino que es un hijo del diablo. Esa vecina que me ha amargado la existencia, de que ahora convertida. Una vez viví la experiencia con una hermana que había llegado con su matrimonio roto. El hombre se había portado terriblemente mal con ella. Y ella vino a los pies de Cristo y el Señor la salvó. Y ella estaba creciendo maravillosamente en la fe, siendo restaurada en alegría. Era evidente el cambio positivo en su vida, pero de repente yo comencé a ver que su rostro ya no era el mismo y ya su pasión no era la misma por las cosas del Señor. Y cuando tuve la oportunidad de abordarla, le pregunto, ¿y qué te ha pasado? Y me dice, pastor, no es justo. No es justo que ese diablo, papá de mis hijos, haya llegado a la iglesia y está cantando y llorando. Y los hermanos diciéndole, hermano, Dios te bendiga. Ese Dios tiene que llevárselo para el mismo infierno, ese desgraciado. Y me dijo una cantidad de cosas. Yo no puedo aceptar eso. Ella tenía una crisis porque ella no podía entender cómo Dios administra su gracia. Ella no podía entender porque según sus criterios, lo que ese hombre había vivido y lo que le había hecho, lo descalificaban para ser merecedor de la gracia de Dios. Y esto es parte de lo que Cristo está enseñando en la parábola. Dios administra su gracia y sus bendiciones bajo sus criterios. Y no tiene que tomar en cuenta los criterios de nosotros. Porque nosotros solamente vemos la fachada. Nosotros solamente vemos los hechos que nos afectan. Pero Dios mira lo que hay en el corazón del individuo. Dios mira a la persona que está destruida por la obra del diablo. Dios mira mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que, aunque nos cueste, aceptarlo. Lo más lejos que tenía este grupo es que su doctrina del mérito quedaba aniquilada por la doctrina de la gracia. La segunda enseñanza que yo encuentro en toda esta parábola que Cristo plantea es que Dios extiende o alcanza con su gracia a cualquier persona en un ejercicio de su soberanía y nosotros no tenemos derecho a reclamarle. Si yo salgo a preguntar a todos, a la mayoría de los que están en este templo, gente muy cristiana, muy devota, muy comprometida con Dios, y le hiciera esta pregunta, ¿es Dios soberano? Todos dirían que sí.
Pero cuando nos enfrentamos a situaciones que Dios hace con la gente y determinada gente, entonces nosotros comenzamos a claudicar sobre si de verdad Dios es soberano. Dios es soberano. Y soberano quiere decir que Él decide hacer lo que Él decide hacer, independientemente de lo que yo pueda hacer para impedir eso. Yo no tengo capacidad de abortar un proyecto que Dios decida desarrollar con algo o con alguien. Él tiene el poder total y absoluto para hacer lo que Él quiere, de la manera que Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Y lo único que yo puedo es aceptar su soberana voluntad. Eso no es fácil, hermanos. El dueño de la finca, tipo de Dios, decidió pagar igual a los que trabajaron 10 horas que a los que trabajaron 1 hora. Decisión que nadie tenía derecho a objetarla, porque Él era el dueño de la finca, el dueño de las uvas, el dueño de sus cuartos, diríamos los dominicanos. El dueño de su dinero. Nadie puede venir a usted y decirle, mira, no le regale nada a fulano. ¿Por quién eres tú? Yo fui que me lo gané. Y si yo lo quiero regalar, ¿qué te importa a ti lo que yo hago con lo que yo libremente me gané? De la misma manera, nosotros debemos entenderlo en la relación de la gente con Dios. Hay personas que para nosotros no merecen la gracia de Dios. No han hecho lo suficiente para merecerlo. Sin embargo, la gracia de Dios los alcanza. Y yo le voy a decir, hermanos, por experiencias vividas, detrás de cada individuo, detrás de cada persona, hay un testimonio de la misericordia de Dios que ni tú ni yo necesariamente tenemos que saber. Óyeme, tú solamente estás viendo el rostro, tú solamente estás viendo lo que está ahí frente a tus ojos, pero es posible que hayan años de proceso para Dios trabajar con esa gente. El problema de los fariseos es que ellos estaban concentrados en todo el aparataje que ellos hacían para ganar el reconocimiento de las personas. Ellos vivían para satisfacer lo que la gente esperaba de ellos o dentro del marco de la religión que ellos habían construido. Y Cristo está derribando ese argumento. Cristo está diciendo, Dios no es como los fariseos. Dios no es conforme a la religión que han construido esas personas que no conocen del amor, que no conocen de la gracia, que no conocen de la misericordia. Aleluya. Es sorprendente. Y esto hay que ministrarlo con más frecuencia, porque como decíamos el viernes, fácilmente caemos en la condición de la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, que el Señor a través de Juan en la visión de Apocalipsis le dice, eres una iglesia meritoria, has hecho muchas cosas buenas, has puesto y has enfrentado a los falsos, a los engañadores. Tienes buena doctrina. Te fajas con cualquiera por la palabra. Pero tengo una cosa contra ti. Has perdido. Has perdido tu primer amor. Se te endureció el corazón en la batalla. Hermano, y eso es poderoso. Yo pienso que el amor es como un músculo que tenemos que ejercitarlo, porque si no lo ejercitamos, se atrofia. Hay que ejercitarse en el amor. Por eso yo le digo a los esposos, dile a tu esposa, aunque tengan 30 años casados, dile qué linda estás. Enamórate, afíciate.
Dile todo eso disparate que tú le decías antes. Sí, dísela. ¿Y para qué, pastor? Porque ya, ¿qué yo voy a conocer que no haya conocido? Afíciate otra vez. Porque es que el ser humano es así. Tú comienzas por la mañana a decir cosas bonitas y en la noche hay una vigilia. Porque no se quieren dormir hablando y conversando. Tenemos que ejercitar el primer amor. No podemos dejar que las buenas causas nos atrofien. No podemos dejar que los buenos deseos sequen y le quiten la vitalidad de lo que es la gracia y de lo que es el amor de Dios. Hay que estar expresando amor. Hay que estar expresando amor y misericordia. ¿Por qué? Porque usted solamente necesita pensar en lo que Cristo hizo por usted. Por eso usted puede llorar el día de la Santa Cena. Usted puede llorar cuando presentamos. Alguien me dijo, ay pastor, no presente esas imágenes tan dolorosas del video ese que ponen en la Santa Cena. Ay, porque se ve al Cristo, a mi Cristo. Ay, pastor, mi Cristo. Le ponen esa corona de espina. Ay, pastor. Y le dan esos golpes. Yo lo siento en mi pecho. Y es bueno que tú recuerdes que Cristo pasó un proceso muy doloroso. Pero eso te lleva a tener presente que fue por ti que le dieron todos esos golpes. Que fue porque Él ocupó tu lugar delante de la justicia divina. Él se puso en tu lugar. Y lo que te tocaba a ti se lo hicieron a Él. Y al tú ver eso, tú lo que tienes que estar todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no merecía. Ay, porque tú eres depresivo. No, depresivo no. Agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes llorar en su presencia y decirle: cada lágrima que sale de mis ojos expresa un sentimiento de gratitud por lo que tú has hecho por mí. Y por tanto, yo no voy a ser parejero con nadie. No voy a ser distante con nadie. Porque una vez yo era un pecador que no tenía esperanza, pero la gracia, aleluya, aleluya, la gracia de Dios me alcanzó, aleluya, me sacó del hoyo, me cambió la vestimenta, me devolvió la dignidad. Y por eso estoy de pie hoy dando alabanza. Y aunque la gente no lo entienda, ¿por qué grito? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué alabo? Es que al que mucho se le ha perdonado. Aleluya. Aleluya. Al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Mucho agradece. Eso no lo entendían los fariseos. Ellos no entendían eso. Ellos no lo podían entender. Tengo que concluir. Concluyo con dos cosas finales. Número uno, muchas personas ignorantes del carácter y los atributos de Dios pretenden calificar o descalificar a Dios para administrar su gracia y para administrar sus bendiciones. Por la manera en que Dios soberanamente escoge trabajar con la gente.
Eso es un grave error. Ningún ser humano tiene calidad para juzgar a Dios. Por lo que ante la sorpresa de la manifestación de su gracia, lo único que debemos hacer es seguir o aceptar su voluntad. Dios salvó al matón. Dios salvó al indeseable. Dios salvó al que me arruinó la vida. Yo solamente tengo que decir, bueno, Señor, lo único que yo sé es que a mí me perdonaron. Y como yo quiero que me sigan perdonando cuando me equivoque, que tu gracia siga fluyendo. Aunque yo no lo pueda entender. Los jornaleros fueron tratados justamente porque se le pagó lo que se le había ofrecido, aunque a los otros le pagaran igual por menos horas de trabajo. Esa es la gracia de Dios. En segundo lugar, debemos cuidarnos de no interferir en la manifestación y la gracia de Dios para con las personas, aun cuando nosotros no tengamos una explicación lógica de lo que está pasando o lo que ha pasado. Dios va a revelarse y alcanzar a personas que nosotros no calificamos como merecedoras. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer cosas con gente que nosotros creemos que no lo merecen. Dios dará ministerio y bendiciones a gente que nosotros quizás no lo aceptemos. Dios dará más oportunidades de salvación a gente que para nosotros no deben ser salvos. Dios llevará gente a escenario y audiencia que nosotros podríamos pensar que debió enviarnos a nosotros, pero no ha sido así. Dios va a salvar a gente que nosotros no quisiéramos que salve. Eso es muy humano, pero está equivocado. Termino con lo siguiente. El mejor ejemplo de todo esto que estamos hablando es el plan de salvación que Cristo Jesús vino a ejecutar por los pecadores. Se revela en las palabras que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice a partir del verso 1, y con esta lectura quiero cerrar, cuando dice, y Él, refiriéndose al Señor, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. Aleluya. Esa es la parte que más me gusta y por eso lo resalté aquí, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, cuando usted esté medio orgullosito, vaya al capítulo 2 de la carta a los Efesios.
para que el Espíritu Santo le dé una terapia de humildad y sencillez. Por gracia soy salvo. Es por gracia que soy salvo. Todo este brillo que ustedes están viendo en mí no me lo merezco. Es la gracia de Dios, que a Dios le plujo depositar su gracia sobre mí. ¿Y qué debo yo hacer? Ser agradecido, celebrar esa bendición y procurar que otros también sean alcanzados por su gracia. Hermano, amigo que me escucha, ninguno merecemos el perdón de nuestros pecados. Ninguno merecemos tener la oportunidad de ser salvos de la perdición eterna. Ninguno de nosotros debería estar aquí tan bonito y cambiadito, adorando y glorificando a Dios en la iglesia. Cada vez que usted venga para la iglesia, así como venimos los primeros domingos, con trajecito, colbatica, los varones, las mujeres con su vestidito bonito, mírese en el espejo y dígale: Señor, te pasaste. ¡Wow! ¡Wow! Señor, derramaste el pote y lo vertiste sobre este pecador que está aquí arrepentido. Y hoy te doy gracias y celebro tu bondad para conmigo, porque yo debía estar muerto, pero tu gracia, aleluya, tu gracia me alcanzó, tu gracia me rescató. Tu gracia se metió en el medio. Tu gracia me cubrió cuando el diablo me tenía en sus manos. Oh, yo no sé si aquí hay gente agradecida. Oh, yo no sé si aquí hay gente que puede decir: su gracia me alcanzó. He comprendido que mi esfuerzo como humano fue insuficiente para hacer tu voluntad. Tantas veces en la vida Hemos presentado Tiempo